Alfred Wilhelm Leibniz fue un alemán que nació el 1 de julio de 1646. Esta persona se desarrolló en diferentes áreas ya que se interesó mucho por los estudios desde muy temprana edad, incluso aproximadamente entre los 15 y 16 años comenzó sus estudios universitarios y allí obtuvo un doctorado en leyes. Cuando finalizó sus estudios, él en esa misma universidad enseñó a diferentes estudiantes en carreras similares a lo que él había estudiado, más o menos en carreras como políticas o diplomáticas. Él fue filósofo, matemático, estadista, lógico, teólogo, jurista y hasta bibliotecario. Y su padre era un filósofo y él incluso fue inculcándole en su vida todas estas doctrinas o todas estas filosofías que debía aplicar en su vida. Cuando él comenzó a interesarse por toda la filosofía, que es algo que lo caracteriza mucho a él comenzó con las doctrinas del pensamiento más importantes, entre ellas la aristotélica, las platónicas y las escolásticas. Las escolásticas son las que se basaban más que todo en la fe y la razón, incluso la llamaban mucho como la razón de la fe, porque se refería más que todo a una filosofía clásica que estudiaba gran parte del cristianismo. Podemos recordar a Leibniz por sus grandes aportes a la matemática, como el cálculo, el cual fue creador en parte con Newton, no trabajando en conjunto, sino cada uno por su lado. Y al final hubo una unión de cada parte y se creó el cálculo. Leibniz también fue creador del sistema binario y de muchas más tesis matemáticas y experimentos. Pero en este caso voy a tratar más la parte filosófica, ya que este fue filósofo, fue matemático, fue psicólogo, fue un montón de profesiones, por así llamarlas, de esa época. Todo su pensamiento partía de la razón, era creyente en Dios y creía que todo lo que está en el mundo tiene una razón y esa razón es Dios. Entonces hay un argumento en específico que me interesó mucho que se llama el argumento de la contingencia de Leibniz, en el que plantea 4 puntos. El primero es: todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. 2. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. 3. El universo existe. Y 4. La explicación de la existencia del universo es Dios. Él plantea estos 4 puntos en el argumento de la contingencia. Recordemos que él creía que todo es Dios. Él creía que todo era perfecto porque Dios era perfecto. Y como Dios era perfecto, tenía cualidades perfectas. Por tanto, todo lo que hay en el mundo tiene una razón. Es perfecto. Entonces, no había nada porque sí, no había razones inválidas en la existencia de algo en el mundo. Entonces, él decía, podría ser fácil decir que el universo está ahí porque sí, y eso es todo, fin de la discusión. Y realmente sí, podríamos no enfocarnos en el porqué del universo. Pero él dice, en realidad, la curiosidad acerca de la existencia del universo parece científica e intuitiva, planteaba él. Alguien podría decir, si todo lo que existe requiere una explicación, ¿qué hay de Dios? Él no necesita una explicación. Y si Dios no requiere una explicación, ¿por qué el universo sí? Es decir, como todo lo que tiene una existencia, tiene una explicación, él partía de que porque Dios no tenía una explicación. Entonces, ¿por qué el universo tendría que tener una explicación si el universo no es... O sea, vivimos dentro de él, pero no es algo existente. No podemos decir que el universo tiene vida o algo así. Entonces él decía, para abordar esto, Leibniz hizo una distinción clave entre cosas que existen necesariamente y cosas que existen contingentemente. Y aquí el argumento de la contingencia. Él planteaba, las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible para ello no existir. Y muchos matemáticos
pensaban que los objetos abstractos como los números y los conjuntos existen de esta forma, por su propia naturaleza, porque en nuestra naturaleza necesitamos contar o necesitamos el uso de estos factores. Y decía, estos no son causados por algo más, simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es decir, no hay algo que los haga existir, simplemente en la mente de nosotros existen. Entonces creo que a esto se refería con esto. Bueno, también planteaba, decía, las cosas que existen contingentemente son llevadas a la existencia por algo más. Es decir, el hombre crea máquinas. Estas cosas son las creadas por el hombre, porque el hombre quiso, no por naturaleza. Entonces decía, la mayoría de cosas están familiarizadas con existir contingentemente. Estas no tienen por qué existir, estas solo existen porque otra cosa les ha causado la existencia. Como ejemplo, estamos nosotros. Si nuestros padres no se hubieran conocido, no existiríamos. Entonces no tenemos un por qué existir necesario, no hay una razón de la vida que diga que tengamos que existir obligatoriamente. Entonces, él planteaba también, si el universo se ha desarrollado de manera diferente de lo que hubiera sido sin estrellas o planetas, es lógicamente posible que todo el universo podría no haber existido. Es decir, la razón del universo es agrupar a las estrellas y a los planetas. Pero si esta no fuera la razón, el universo no tendría razón de existir, no hubiera existido por nada. Entonces decía, si el universo no existe necesariamente, entonces existe contingentemente. Bueno, si el universo podría no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia descansa en un ser no contingente, algo que no puede existir debido a la necesidad de su propia naturaleza, que existiría sin importar nada más. Bueno, el universo lo plantea como algo contingente, y como algo contingente tiene que haber un creador no contingente. Entonces de allí partía insinuando que el creador del universo es Dios, como todo en lo que conocemos. El creador es Dios. Entonces eso es a lo que se refería con eso. Bueno, en conclusión, volviendo al punto número 1 de lo que planteaba Leibniz, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su naturaleza o en una cosa externa, que es lo que acabamos de ver. Pero el segundo punto, ¿qué? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? ¿Tiene tiene sentido llamar Dios al creador del universo? Bueno, partimos de qué es el universo. Primordialmente tenemos que conocer la definición de qué es el universo, ¿cierto? Entonces el universo es toda la realidad espacio-tiempo, incluyendo a toda la materia de la energía, ¿cierto? Esta es la definición del universo. Entonces se sigue que el universo tiene una causa para su existencia. Esta causa no puede formar parte del universo, debe ser no física e inmaterial, más allá del espacio-tiempo. Es decir, el universo no puede ser creado por algo que esté dentro de él, sencillamente porque lo más grande conocido es el universo, y algo que esté dentro de él sería mucho más pequeño que el universo. Entonces no puede haber una explicación lógica que explique que creó el universo si está dentro de él. Entonces, partiendo de esta deducción, en la lista de entidades que se ajustarían a esta descripción hay dos cosas, y la primera es Dios, y la segunda los objetos abstractos. Pero Leibniz plantea que los objetos abstractos no pueden causar nada, entonces solamente nos queda una, y es Dios. Entonces, en conclusión, el argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación de la existencia del universo puede ser únicamente encontrada en la existencia de Dios. O ya si no lo quiere llamar Dios, lo puede llamar el extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, ser eterno, quien creó el universo entero y todo en él. Así se podría llamar si no le quiere dar el nombre de Dios. Bueno, entonces en la relación
con el texto de Mario Bunge, partimos de que Mario Bunge nos define, pues nos da algunos conceptos básicos de lo que partimos para enfocarnos en Leibniz. Ese no fue el único aporte de Leibniz. Leibniz tiene infinitos aportes, pero se enfoca más en los aportes desde la razón, en los aportes comprobados razonablemente, no en los matemáticos. De hecho, él aplica la razón para crear lo matemático. Entonces, hasta lo matemático tiene bases de razón en cuanto a Leibniz. Entonces, en el texto de Mario Bunge planteamos que no toda investigación científica procura el crecimiento objetivo, no, procura el conocimiento objetivo. Así la lógica y la matemática, esto es los diversos sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de la materia pura, son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. Lo que pasa con la matemática y la razón. La razón tiene una razón absoluta, algo verificable que nos da certeza de algo, pero la matemática, las soluciones o fórmulas o como lo queramos llamar, teoremas, no nos demuestran una verdad completa, solo nos dan verificaciones. Y por tanto una verificación es temporánea, es una verificación de algo que ya está, o sea que es temporáneo, no es una verdad absoluta. Entonces, tenemos que no nos dan informaciones acerca de la realidad, simplemente no se ocupan de los hechos. Eso es lo que pasa con la matemática. Las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad. Es decir, la ciencia se divide en dos ramas, como ya deberíamos saber de acuerdo al texto de Mario Bunge. Se dividen en las formales y en las fácticas. Para recordar, las formales o ideales son las que demuestran, la que es verídica, completa y final, nos dan un argumento, nos dan una solución completa donde no podemos alterar su resultado, es así y ya. Y las fácticas o materiales nos dan verificaciones, como ya lo venía diciendo. Entonces, Bunge define la ciencia como un cuerpo de ideas, la cual se puede caracterizar como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente fallible. Entonces, ya de ahí Bunge plantea pues la definición de la ciencia en dos ramas y que lo que acabo de decir, que la fáctica va más allá de la práctica que de lo teórico. Bueno, entonces, para ir concluyendo, hay unos apartados en el texto de Bunge que me parece que concuerdan mucho con la forma de pensar de Leibniz. Ya sabemos que Leibniz era partidario de las ciencias formales y de las fácticas, pero complementaba una en la otra, ¿cierto? Entonces, decía, en el apartado, pues en uno de los apartados que más me interesó de Bunge, decía, las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad, como ya lo había dicho. Así se explica la paradoja de que siendo formales se aplican a la realidad. O sea, es decir, las ciencias formales se aplican verídicamente a la realidad. En rigor no se aplican, sino que se emplean en la vida cotidiana y en las ciencias fácticas a condición de que se le superpongan reglas de correspondencia adecuada. Es decir, si se les da el norte adecuado, una puede complementar a la otra. Y me parece que es lo que Leibniz hacía con la matemática partiendo de la razón. Otra parte decía que la lógica y la matemática establecen contacto con la realidad a través del puente del lenguaje, tanto el ordinario como el científico. Es decir, allí se encuentra la unión de las ciencias formales y las fácticas, porque las fácticas como ya lo decía, nos muestran resultados temporáneos,
pero para hallar esos resultados temporáneos necesitamos las formales, que todo parte de la razón, de la forma en que nos expresamos, del lenguaje, de lo que notamos en nuestro entorno. De allí las ganas de solucionar problemas o de añadirle y quitarle cosas al mundo, por así decirlo. Y había un término que es ciencia empírica, y su definición es que es un conocimiento fáctico verificable, es decir, las dos ciencias en una se denominan ciencia empírica, es lo que me pareció algo muy significativo. También había una parte donde decía que una sola conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que 1000 confirmaciones. De allí me llevan a pensar que la capacidad, bueno, lo que abarca cada ciencia tiene su peso, pero que en las ciencias formales tiene mucho más peso un error que en las ciencias fácticas, porque en las ciencias fácticas un error matemático o material se puede solucionar fácilmente devolviéndose uno, dos o los pasos que se necesiten devolver, pero en las formales se crea un pensamiento, se hace uso de la persona como tal, y sacar pensamientos de una persona es muy difícil. Entonces si se equivoca uno en eso podría ser pues un problema muy grande. Leibniz difería con Descartes, porque Descartes decía que tenía una teoría de las máquinas, no recuerdo bien su nombre, donde decía que todo en el mundo se puede mecanizar, que todo en el mundo puede ser mecanizado. Y Leibniz difería porque decía que todo tenía una razón, que las cosas no eran iguales, que todo en el mundo era energía, que un objeto no era un simple objeto, por tanto no se podía mecanizar, que era energía, creada de la energía mayor, de una energía perfecta, esta energía con el nombre de Dios, y como Dios era perfecto, hacía cosas perfectas, por tanto en el mundo todo era perfecto. De ahí partía Leibniz. Leibniz decía que todo tenía una razón en el mundo, todo era ordenado, y para Leibniz no hay nada por gusto, y eso es el principio de la razón suficiente, eso se denomina el principio de la razón suficiente, donde decía que no hay nada por gusto, es decir, como partía de que Dios era la energía mayor y lo perfecto, así veía todo en su entorno. Entonces él se enfocaba más en el ser que en los objetos como tal. Y me parece pues que ya he mencionado la relación que tiene el texto con Bunge, y en lo que pude percibir, al principio uno no cree que los ideales de un filósofo o un pensador como Leibniz tengan que ver algo con las relaciones, pues con el texto de Mario Bunge, pero a medida que uno va profundizando se da cuenta que están escritos como en el mismo idioma, es decir, están en la misma línea, o sea, tienen mucho que ver lo uno con lo otro, y supongo, me imagino, que Bunge parte del pensamiento de Leibniz y de muchos más pensadores para hacer este texto. Es decir, tiene mucha concordancia lo uno con lo otro, aunque al principio no parezca. Ya esta fue mi relación del texto de Mario Bunge con el gran pensador Leibniz. Resulta que supuestamente Newton inventó el cálculo infinitesimal, pero él no tenía en mente que Leibniz estaba trabajando en el mismo campo y ambos llegaron a las mismas conclusiones en el mismo tiempo también. Entonces, al ver esto se esperaba una pelea, y resulta que esa pelea fue realidad, porque Leibniz le envió a Newton lo que él había escrito y lo que había inventado, y resulta que Newton se dio de cuenta que era exactamente lo mismo que él inventó o descubrió. Entonces ahí fue que se formó la pelea, porque resulta que Newton llevaba mucho tiempo trabajando también en el campo,
pero él no había publicado su obra. Leibniz busca hacer un lenguaje universal que según él tenía que ser simbólico y preciso, que unido con el sistema deductivo permitiera hacer un razonamiento tan tangible como las matemáticas, para poder encontrar los errores fácilmente. Otra cosa que Leibniz decía era que según la teoría que él tenía, el universo se componía de centros de fuerza espiritual o energía llamados mónadas, y que estas mónadas habían demasiadas en el universo y cada una era única, que se refleja en diferentes grados de perfección. Pero la gente, por tener la mente tan cerrada, no podía aceptar que las enfermedades y la muerte hacían parte de esta armonía espiritual, ya que Leibniz era una persona muy religiosa y decía que si Dios escogió el mejor mundo para nosotros, lo único que debíamos hacer era que en este reinara la mayor armonía. Había algo muy interesante llamado ley de la realidad física o cultural, que se encontraba en el texto de Mario Bunge para relacionarlo con Leibniz. ¿Por qué? Porque aquí se referían a que no podíamos nosotros como seres humanos o incluso científicos o filósofos decir qué tipo de leyes habían para las cosas establecidas en el mundo o incluso en el universo, sino que son cosas que ya estaban así porque así debían ser y que son leyes que deben aplicarse para cualquier tipo de cosa, sin importar lo que nosotros pensemos o no pensemos. Es algo que no se debe alterar. Y muchos de los filósofos estaban de acuerdo con esta afirmación que hacía Leibniz, porque decía que las cosas iban a ser siempre constantes y que no iban a cambiar, que incluso este era un estudio en cuanto a su filosofía para basarse pues en todo lo que había hecho. Incluso después de que él terminara sus estudios universitarios y también de enseñar en la universidad, él viajó a París y empezó a visitar muchas de las ciudades que estaban cerca a esta ciudad de París, porque allí empezó a basarse y a ejercer muchos de sus estudios de filosofía, de ciencia y también de matemáticas, aplicando también algo que estaba en el texto, que era como una investigación científica, ¿cierto? Que debía como tomar cosas de ciertos lugares para hacer una construcción de una teoría o incluso pues como hacer una hipótesis e introducir unas conclusiones o plantear un problema. Y eso fue lo que Leibniz fue a hacer en Francia. Si bien entendemos la separación que hace Mario Bunge de los dos tipos de ciencia, tanto la formal como la fáctica, Leibniz utiliza la formal, ya que usa los números para explicar ideales que finalmente convergen en un tipo de teorema, y uno de estos, y el más representativo pues que este usó, es el del cálculo. Por otra parte, la verificabilidad y la veracidad, Newton y Leibniz son un ejemplo claro de esto. Por ejemplo, cuando Leibniz le mandó el documento en el que hablaba sobre el cálculo a Newton, sin pensarlo, lo que hizo fue comprobarlo con otro enunciado de un gran científico, de manera que el trabajo que realizó Newton le sirvió a Leibniz como enunciado verificans, el cual dice Bunge en su texto que es una manera de comprobar la veracidad de un trabajo científico. El trabajo de Leibniz sobre el cálculo, en un principio hipótesis científica, como bien dice Bunge que se le debe de llamar a este tipo de trabajos, que tratan de un asunto muy en particular, como lo es el cálculo dentro de la lógica matemática. Más en el transcurso del tiempo y con varios sucesos de veracidad, su verificabilidad experimental se vuelve pues mucho más complicada, ya que los números simplemente se usan para explicar diferentes cosas que pasan en la vida, más estos son intangibles e imaginarios para el hombre. Por tanto, el tiempo lo que hace es que a través de los años se convierta en una teoría. Como bien explica Bunge, el método experimental en el apartado 6 del primer capítulo
podemos ver cómo Leibniz realmente usa en ambos aportes importantes que realizó a la matemática, tanto en la máquina para calcular eh, y, y la teoría del cálculo. Este lo hace en la medida que le puede solucionar diferentes problemas, y es desde allí donde empieza el método científico a realizar donde Leibniz empieza a realizar ese método científico y lo empieza a aplicar, que termina en un producto tangible en la parte de la máquina para calcular, que esta finalmente es capaz de solucionar dichas necesidades, y por tanto, y por otro lado, en la teoría del cálculo, uno de los pasos tangibles en la actualidad de su trabajo son las fórmulas que aún se usan en la teoría del cálculo, tanto diferencial como tanto diferencial como el otro nombre se me escapa en este momento, pero ya enseguida lo recordaremos. Munge, en la muy buena explicación que hace en el apartado 7 sobre los métodos teóricos, me permite confirmar una palabra que llevo usando durante varios tiempo durante este video, y es que en repetidas esta es la palabra teoría, ya que bajo la definición que Bunge presenta, esta da cuenta de los hechos, no solo describiéndolos de manera más o menos exacta, sino que también proveyendo de modelos conceptuales de los hechos, en cuyos términos puede explicarse y predecirse cada uno de los hechos de esta clase. Y son estas características que presenta Leibniz en su trabajo de cálculo las que me permiten confirmar, o en cierta medida a través de los años se confirmó, que ese trabajo que realizó Leibniz realmente es un teorema, y es algo que está ya finalmente comprobado, que frente a esto se enfrentan los estudiantes de universidades, y que se convierte realmente en un complique, ya pues por la complejidad del asunto y del tema como tal. Entonces, sí, entonces venimos a que el cálculo es diferencial y cálculo infinitesimal. Estos son los dos cálculos que realizó Leibniz en su trabajo, y finalmente fue lo que logró para, para establecer, digamos, toda una teoría que durante años y aún en la actualidad le aporta a las ingenierías.